Gracias, doña Clara, por invitarme. Pues bien, hoy, como saben, vamos a hablar del tema ¿qué es arte? Voy a enseñar una serie de... Ustedes, si quieren hacer una serie de preguntas o comentarios, están invitados a hacerlo. No sé si levantan la mano o como ustedes se sientan cómodos. Pero yo creo que la pregunta ¿qué es arte? Yo creo que verdaderamente todos nosotros la hacemos. Por lo menos yo me la hago cuando voy a exposiciones, a galerías, cuando leo revistas, cuando voy a bienales y a premios, porque hoy en día se ven cosas fuera de lo tradicional y es válido hacerse esa pregunta, ¿qué es arte? Es una pregunta que ha sido muy constante en mi vida, especialmente desde que ya me involucré más seriamente al mundo del arte. Incluso cuando yo empecé mi maestría en Christie's en Nueva York, nosotros cogimos un curso de Marcel Duchamp, a quien ya yo conocía, y para serles honesta, si yo veía una obra de él, yo me iba corriendo y yo no quería ir a esa sala porque no le veía un valor artístico y hasta me ofendía que Marcel Duchamp estuviera en un museo de arte. Y entonces me dieron y me hablaron de Marcel Duchamp y de sus famosos ready-mades, que son estos que vemos aquí. El ready-made es básicamente un objeto de uso diario, de día a día, que Duchamp se tomó la libertad de sacarlo de su función y exhibirlo como arte. Y eso, él lo llamó arte y él fue exitoso y se reconoce por eso. Esta es una bicicleta y este también es un rack de botellas donde realmente tiene un uso, o sea, ahí se ponen las botellas vacías que uno cuando tomaba refrescos o vino, y él lo sacó de su contexto y dijo que es arte. Este es el más famoso, que es la fuente o el urinal, y ese, en mi clase de arte, me decían que pertenecía al cánone de arte, que era igual que la Mona Lisa, que el David de Michelangelo, y yo dije, no, güey, o sea, eso no es igual que eso, y yo estaba enfadadísima. O sea, esta obra la compararon, por ejemplo, con la Venus de Milo. Para mí no hay duda que eso es arte. Con Botticelli. Le enseño estas imágenes porque esto es lo que los críticos y los historiadores de arte llamaron el cánone de arte. Es decir, artistas y o obras especiales que son patrimonio de la humanidad, que todos debemos de saber qué es eso, quiénes son. El David de Michelangelo, la Mona Lisa, este Cristo crucificado de Velázquez, los írises de Van Gogh, para irnos ya a algo más moderno, estas piezas de Monet que están en el MoMA, que son impresionantes, y esta, por supuesto, que es la obra del siglo XX, Las señoritas de Aviñón. Entonces me decían que un urinal estaba a ese nivel, y yo no. Yo me fui de mi clase, que quedaba en la 59, yo tenía que hacer un trabajo que quedaba en Soho, que yo tenía que ir a ver una instalación que se llama el Salón de Tierra de Nueva York. Ya con Duchamp y ese trabajo yo salí de ahí ofendida. Me fui y caminé hasta Soho, porque Nueva York tiene una gran cosa, que uno puede caminar, pero cuando uno camina hay arte en espacios públicos en todos lados. No sea pintura, dibujo, esculturas, instalaciones, todo lo que uno quiera ver, y a veces uno no se fija porque tú vives con el arte en Nueva York. Y me fui por ahí y vi esta pieza icónica de Nueva York, de Robert Indiana, me fui calmando. Este botón famoso que queda en la 27, en el Fashion District, muy típico de ese lugar. Conocí la obra de Roxy Payne en el parque que queda en Gramercy, frente al Flatiron, que esta es una artista contemporánea que hace estas instalaciones, estos árboles de tamaño real, que parece que se mueven con la brisa, pero son de hierro, y esas piezas las he visto muchísimo en Estados Unidos y son verdaderamente impresionantes. Y así seguí caminando. Si ustedes han caminado por Nueva York, entienden que en la ciudad hay mucho ruido de la bocina, huele a alcantarilla a veces, y yo me fui por ahí y entré, finalmente llegué lo puse aquí la dirección, para el que algún día esté en Nueva York, tiene que ir a ver esta pieza, en la 141 con Worcester, el Salón de Tierra de Nueva York, por Walter de María. Yo entré, subí unas escaleritas, ya no había ruido, yo no sé cómo lo hacen, pero ahí no se oía nada, y de repente me huele a humedad y huele a tierra, y yo hasta pensé en una finca que había ido con mi abuelo en su pueblo en España, y ya yo estaba en otro mundo. Entonces yo llegué a esto que ustedes ven aquí,
Y ahí es donde se ve el New York Earth Room, que es un apartamento enorme, que lo pueden ver aquí, lleno de tierra, simple y llanamente. Pero yo me paré en mi esquinita ahí y yo lo miré, y ese día yo tuve una conversación con la obra de arte. Todos mis sentidos fueron inundados, el sol brillaba por la ventana y yo veía las sombras en la tierra, en las paredes, y ahí yo supe lo que para mí hoy en día es arte. El arte es algo que te inunda los sentidos. El arte es algo que te llega al corazón, que te hace pensar, que te hace cuestionar qué es arte, te guste o no. Y ahí fue donde ya yo hasta amé a Duchamp, porque yo hasta lo entendí. Yo entendí su sentido de humor y entendí que él fue el primero y él cogió sus ready-mades y él dijo que eso era arte y él fue intelectual y llevó el arte a otro nivel. Así que les recomiendo que vayan a ver esta obra. Pero saliendo un poco de lo personal, porque el arte no es solamente algo personal, sino el buen arte es parte del patrimonio de la humanidad y hay pautas que debe de tener este arte. Es una expresión, como decía César Iván, del ser humano desde el inicio, o sea, desde que vemos arte rupestre, por ejemplo, en las cuevas de Santa Imamiñe, ya el ser humano tenía ese deseo de expresar, tenía ese deseo de plasmar su vida, su día a día. Y así, importante, yo no sé si lo mencioné ahorita, yo quiero poner cosas no solamente del ámbito internacional, sino también de aquí, porque tenemos que poner nuestro arte a nivel como debe de ser, a nivel global. Eso es un tema para más adelante, pero es importante poder hacer comparaciones de lo de aquí y lo de fuera, porque nosotros tenemos buen arte y tenemos que sentir orgullo por nuestra cultura y por nuestro arte, y hay que enseñarlo, y hay que decirle a la gente de fuera que no siempre nos ponen exposiciones, miren, el arte dominicano es bueno, pero eso lo dejamos para otra. Entonces aquí vemos arte taíno, de los indígenas que vivían antes de que llegaran los españoles. Aunque bien esto puede servir de uso día a día, ahí vemos la mano del artista, ese trazo de las líneas que él hizo triangular, ese círculo, esa máscara que pusieron. Ellos quieren expresarse, quieren salirse del molde y enseñarnos, todo artista quiere enseñarnos algo especial que él o ella tienen. El arte puede ser por arte, como lo era Vasily Kandinsky, que él plasmaba simplemente por amor al arte. La magia de Kandinsky estaba en su pincel, el que él oía la música y lo que él plasmaba en la tela. Y aquí vamos a ver algunas obras, porque también el arte nos enseña sobre la cultura, sobre la economía de un país, la sociedad y la política, y cómo los artistas han plasmado las creencias. Antes no se leía y el arte se utilizaba como un documento histórico. Simplemente voy a pasar, si alguien quiere hacer un comentario, bienvenido sea. Esta es una imagen religiosa, esta es la coronación de Napoleón, ese es un cuadro impresionante que está en el Louvre, monumental, yo creo que 3 paredes. Y por supuesto tenemos esta tan típica, o sea, esto es del canon de arte dominicano, esta obra de Jaime Colson, el merengue, esta obra de José Zanetti, que está en el Centro León, y Eligio Pichardo, el sacrificio del chivo. Estos son huellas que esos artistas dejaron y hablaron sobre nuestra cultura. Bien está que la pregunta de qué es arte no surge por estas obras que hemos visto, surge a partir del siglo XX y a principios del siglo XXI, cuando se rompe lo tradicional y ya llegamos a lo moderno, a lo conceptual, a algo más intelectual, y por eso es que yo creo que surgen estas preguntas. Pero no creo que ustedes se cuestionen qué es arte de la Mona Lisa ni del David, pero hay algo que tienen que definitivamente tomar en cuenta cuando se hacen la pregunta de qué es arte. El artista y su trayectoria. ¿Fue original como fue Marcel Duchamp, o simplemente toma ideas de otros artistas como lo hace Damien Hirst, que vamos a ver unas imágenes de él? El artista es muy importante. ¿Quién lo colecciona? El coleccionista tiene un rol. Para mí, él es clave, él o ella. Sin los coleccionistas no tuviera ningún artista sentado en la cima de esos que llegaron. Por ejemplo,